para ser exacto, en el año 2005. Antes de eso, pues trabajé en empresas muy grandes, en empresas transnacionales, en mi área principal de experticia, que es mercadeo y ventas. Y trabajé en empresas, pues por alguna razón, todas fueron empresas transnacionales. Y luego que decidí emprender, luego que decidí junto con mi socio iniciar un proyecto que se ha extendido desde el 2005, fue unirme a ese proyecto y que es un proyecto que se ha desarrollado en 3 países, Venezuela, en Panamá y en Costa Rica, con diferentes nombres, pero el mismo proyecto. En Venezuela, el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística, en Panamá, eh, hace aproximadamente en el 2013, 2014, más o menos, ese emprendimiento se desarrolló también. Y aquí en Costa Rica, en el 2018, también comenzó ese emprendimiento que se conoce acá como Proyecto Prometeo. En Panamá el nombre de la empresa fue Grupo Impronta. Entonces, tomando en cuenta todos estos años y tomando en cuenta pues el área en el cual me desarrollo, que tiene que ver con capacitación y adiestramiento, alineación de personal, pero también la parte de consultoría empresarial con muchas empresas, pues muchas personas nos han buscado para que les ayudemos en este tema del emprendimiento. Y fue algo muy interesante porque en el tiempo de la pandemia, cuando la pandemia se hizo fuerte, nosotros desarrollamos todo un programa, de hecho 2 programas específicamente, para ayudar a todas las personas quienes en ese momento tuvieron que reinventarse, que hacer cosas nuevas, que pensar cosas nuevas, que entrar en el mundo digital, en el mundo de Internet, donde no estaban, tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad. Y creamos dos proyectos muy grandes que sirvieron para ayudar a muchas personas en este tema del emprendimiento y de cambiar un poco su concepto de las cosas, que fue neuroemprendimiento, todo un programa digital, todo un programa online que de hecho todavía existe, y el programa Inspiradores Online, que fue también un programa dirigido específicamente a personas quienes necesitaban crear contenido en la web o necesitaban llevar todo lo que era su trabajo, que había sido a nivel personal, todo el trabajo que había sido cliente a cliente, llevarlo y colocarlo en las redes sociales, precisamente por esa realidad a la cual la pandemia nos presentó. Y por ser este un tema tan en boga, un tema tan variado, un tema también tan complejo, pues me gustaría hoy hablar de algunas cosas que me parecen importantes en este punto del emprendimiento, para aquellas personas quienes me escuchan, que desean emprender, que están emprendiendo o que de una u otra forma acompañan a alguien que esté emprendiendo. Y hacia allá me gustaría, pues, más que todo dirigirlo. Me gustaría comenzar por algo que es una realidad, ¿no? Y no con la idea de motivarlos, todo lo contrario, yo creo con la idea más bien de ayudarnos a poner los pies sobre la tierra y ver dónde nos estamos metiendo, ¿no? Según los estudios que se han realizado, los emprendimientos tienen esta característica. Se dice que el 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros 5 años, ¿no? Y se dice que un 90% de ellos no llega a los 10 años. Es decir, estamos hablando de que solamente un aproximado de un 20% de los emprendimientos pues, puede sobrevivir los primeros 5 años. También en un estudio muy interesante que realizó el Small Business Administration del Departamento de Comercio de Estados Unidos, se revela que 4 de cada 10 nuevos emprendimientos fracasan antes del primer año de fundados y 8 de cada 10 nuevos emprendimientos antes del 5.º año. Estamos hablando de una tasa extraordinariamente alta. Hay también otro estudio en Estados Unidos muy interesante que dirigieron profesores del MIT, que está fundado y dirigido por uno de los premios Nobel en economía, y él dice que el promedio de vida de las empresas es
más o menos de 6 años y que más de un 30% fracasa antes del tercer año de fundado. También son cifras que si las vemos de esa manera y las vemos de manera fría podrían ser bastante desalentadoras. También Samuelson concluye que el 70% de esos emprendimientos, y esto es muy interesante, esta estadística y este análisis, él dice que lo más es desalentador si lo vemos desde un punto de vista, pero también si lo vemos desde otro punto de vista, estamos viendo una gran oportunidad, es que el 70% de esos emprendimientos tenían la posibilidad de lograr el éxito. O sea, podían haber triunfado, podían haber sido exitosos si se hubiesen manejado de una manera diferente. Y él concluye que hay 3 razones principales por las cuales los emprendimientos tienden a tener esta alta tasa de fracaso. Él dice que la tercera razón son temas económicos, como la crisis, por ejemplo, por la pandemia. Pues la crisis de la pandemia lamentablemente sirvió para llevar al desastre a muchos emprendimientos que no pudieron responder a los cambios necesarios, no tuvieron el músculo económico para poder soportar lo que pudo haber significado modificarse o transformarse, cambiar, reinventarse. Entonces, evidentemente eso pasa y son cosas que no podemos controlar. O sea, la pandemia fue algo que ocurrió y sobre la cual nosotros no teníamos control, no tenemos control. Una desgracia natural, una coyuntura económica a nivel internacional, etcétera, etcétera. Son cosas sobre las cuales no tenemos control. Y dice que la segunda gran razón por la cual los emprendimientos fracasan son temas administrativos, que van de la mano de una gestión deficiente. Y esto es muy importante porque muchas veces vamos a encontrar que muchas personas que se lanzan en un emprendimiento consideran que tener una buena idea ya es suficiente. Y eso no es así. Tú puedes tener una excelente idea, una idea muy, muy maravillosa, una idea muy original, pero si esa idea tú no eres capaz de llevarla de una manera práctica, objetiva, lógica, sistemática, esa idea no va a lograr el éxito. En mi caso, por ejemplo, que mi especialidad es planificación, una de las cosas que me he encontrado muchísimo es que las personas quienes inician un emprendimiento no se dedican a formarse en temas de planificación, en temas administrativos. Muchas veces tercerizan todo eso, pero sin una idea clara de poder hacer gestión y, por lo tanto, no pueden tener el control de sus emprendimientos. Y hay un principio básico de la gerencia, que es un principio que siempre debemos tener en mente las personas quienes nos movemos en estas áreas o que deseen un emprendimiento, que dice que no puedo gerenciar lo que no puedo controlar. Es decir, si yo no tengo de alguna u otra forma control sobre el proceso, sobre lo que estoy haciendo, yo no lo voy a poder gerenciar. Y dice también que no puedo controlar lo que no puedo medir. Entonces, estos son elementos muy importantes que a la larga a veces echan al trasto emprendimientos. Personas que se meten en un emprendimiento no planifican adecuadamente, no hacen una gestión administrativa eficiente y pues ese emprendimiento va al desastre porque no hay una planificación adecuada. Y la primera razón, y aquí es un elemento muy interesante que esta sea la primera razón del fracaso de la mayoría de los emprendimientos, tiene que ver con temas humanos, pues, el manejo emocional, el ser capaces de responder en forma adecuada al fracaso, al error o también al éxito inesperado que muchas veces lleva al traste a muchos emprendimientos. Personas que se vuelven locas cuando tienen el primer éxito y piensan que todo es así de fácil, o personas que no miden de manera adecuada la influencia que puede tener sobre ellos el equivocarse, el error, el que las cosas no salgan como se esperaba al principio, como se había pensado al principio, el tema de las relaciones emocionales entre los socios, en el caso de que los haya, temas que tienen que ver con la familia o las personas de influencia de quienes están realizando ese emprendimiento. Es decir, una serie de temas humanos para el que a veces también no nos preparamos adecuadamente, ¿bien? Porque pensamos que eso no va a influir. Como decía anteriormente, tenemos la idea errónea, la convicción errónea
de que para tener un buen emprendimiento lo que se necesita es una buena idea, ¿no? Y eso no es así. Nos han vendido muchas veces, y aquí voy a hacer una crítica muy dura, pero nos han vendido muchísimo a través de una serie de personas por internet, de gurús salidos de una caja de cereal, de que es así de fácil. Pues. Personas que lo que hacen es vender humo y que con frasecitas como que si lo logró Steve Jobs en el estacionamiento de su casa, y que si lo logró el dueño de McDonald's, o que si lo logró el señor de Kentucky Fried Chicken vendiendo pollo de puerta en puerta, o que si lo logró el señor de Netflix alquilando películas por teléfono, entonces pareciera que cualquiera lo puede lograr, y pareciera que entonces si no lo logras es que eres un incapaz o eres un mediocre, cosa que no es cierta, ¿bien? No es cierta. Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta y no podemos dejarnos llevar por estas cosas. Entonces, esta es una realidad, pero sin embargo hay una muy buena noticia, y es que cuando estas tres cosas se suman, es decir, cuando hay una situación que de una u otra forma ayuda, no necesariamente que es la ideal, porque nunca vamos a tener la situación ideal, pero una situación que ayuda, y además de eso prestamos atención a todo lo que tiene que ver con la administración y la planificación de los emprendimientos que vamos a realizar, y nos rodeamos de personas capaces, nos formamos, nos capacitamos, y además de eso, pues somos capaces de manejar todo el abanico emocional que está alrededor de un emprendimiento. La buena noticia, la excelente noticia, es que hay muchísimas probabilidades de que ese emprendimiento pueda ser exitoso. Ahora bien, hay algunas creencias que también debemos enfrentar las personas quienes vamos a un emprendimiento. Yo voy a trabajar básicamente con dos de las creencias que más me he encontrado en todos estos años y que en mi opinión son muy importantes, ¿no? La primera creencia tiene que ver con este tema específicamente que estamos hablando de la imagen. Y es el hecho de que la palabra emprendimiento en muchos momentos conecta a la gente con cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas como sin importancia, ¿no? Pareciera que la palabra emprendimiento está inevitablemente ligado también a ese concepto que tenemos de la palabra artesanía, ¿no? Cuando la gente habla de la palabra artesanía, generalmente se imagina a una persona en un cuartico de su casa haciendo tazas, ¿no? O haciendo jarrones o pintando un cuadrito pequeño. Ese mismo concepto a veces lo tenemos cuando decimos la palabra emprendimiento. La palabra emprendimiento está inevitablemente ligada a algo pequeño, algo sin importancia, algo minúsculo. Y eso de una u otra forma debemos empezar por eliminarlo, porque muchas veces ese es uno de los grandes enemigos de los emprendimientos, ¿no? Que las personas entran a los emprendimientos con una idea de que es algo pequeño, de que es algo sin importancia, con una idea de minusvalía, con una autoestima a veces baja, y eso hace que la parte emocional se vea afectada, y que ante cualquier situación, ante cualquier problema, pues la respuesta inevitablemente sea huir o dejar las cosas hasta allí. Entonces, bueno, hay que entrar a los emprendimientos pensando que es una idea importante, pensando que es algo que puede ser beneficioso, pensando que es algo creativo, pensando que es algo que puede mantenerse en el tiempo, que puede crecer, que puede evolucionar, que puede transformarse, y que bueno, este es simplemente el principio, esto es simplemente el inicio. ¿Okay? Y la segunda creencia, que también es muy importante en el caso del emprendimiento y que también afecta muchísimo de manera emocional esa imagen que tenemos del emprendimiento, del emprendedor, es que generalmente cuando le preguntas a una persona las razones por las cuales desea emprender, esta frase que está aquí es muy común. ¿Okay? O sea, yo no quiero tener jefe, yo quiero ser dueño de mi propio tiempo. Y les quiero decir, las personas que son emprendedores acá, que me están escuchando, seguramente lo saben como yo, eso es mentira. Eso es mentira. Es decir, en primer lugar, siempre vas a tener un jefe, y si no es el gerente de la empresa, es el cliente. ¿Ok? Siempre va a haber eso. Una de las cosas que debemos entender es que somos seres interdependientes, y esa fantasía de libertad y esa fantasía
de autogestión, y esa idea de que yo no necesito de nadie es un gran error. Yo siempre digo, y hay una frase que utilizo que a mi socio le gusta mucho, yo digo que la libertad consiste en poder escoger las cadenas que te atan, ¿no? Pero siempre va a haber un elemento que te va a afectar. O sea, el hecho de que tú no tengas un jefe no significa que tú no tengas que rendirle cuentas a un cliente, y a veces es mayor la exigencia. Y eso de que quiero ser dueño de mi propio tiempo, bueno, eso viene a mediano y a largo plazo. Pero la persona que entra en un emprendimiento pensando que va a poder gestionar su tiempo, que va a poder disponer de su tiempo como quiera, está entrando con muy mala idea. Porque si hay una cosa que el emprendimiento va a exigir, especialmente al principio, es una dedicación casi que total. Casi que total. Es decir, vamos al principio, a menos que, por supuesto, tú hagas un emprendimiento donde tengas un capital de, no sé, 5 o 6 millones de dólares, que tú puedas contratar a las personas que hagan las cosas. Pero si empezamos un emprendimiento, como generalmente se empiezan los emprendimientos, que es con un capital muy bajo y con muchísimas ganas de hacer las cosas, entonces hay que tener en cuenta que ese emprendimiento te va a exigir muchísima dedicación, y por lo tanto en programación neurolingüística hay una frase, hay un concepto que es muy importante y que se utiliza mucho cuando trabajamos la parte de planificación desde PNL, que es el concepto de ecología. Es decir, cuando entramos a un emprendimiento, una de las cosas que inevitablemente tenemos que medir es la ecología. ¿Y qué es la ecología? Entender que ese emprendimiento va a impactar de una forma directa los ambientes, las relaciones, los sistemas en los cuales yo me desempeño, y que de una u otra forma las personas significativas que forman parte de ese sistema y yo mismo como sistema tenemos que entender eso. Es decir, a veces hay que hablar con la familia y decirle, miren señores, durante este tiempo no voy a tener vacaciones, no va a haber vacaciones. O se van ustedes solos o nos quedamos, pero no va a haber vacaciones porque no puedo, no tengo tiempo. O habrá que decirle a veces a unos amigos, mira, hermano, este fin de semana no puedo ir a donde me invitaste porque no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades hay gente que al principio te lanza la cara a eso y te dice cosas como, por ejemplo, bueno, resulta que tú hiciste un emprendimiento porque tú querías ser más libre y ahora resulta que eres más esclavo. Bueno, lamentablemente, especialmente como les decía al principio, eso va a ocurrir, y es algo que nosotros debemos entender y que debemos manejar de manera eficiente si queremos que ese emprendimiento pues llegue a buen puerto. Entonces, importante ese punto. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un buen emprendimiento? ¿Bien? ¿Cómo podemos saber que tenemos en la mano un emprendimiento que pueda mantenerse a largo tiempo y que pueda sobrevivir? Yo digo que son 5 las características que un buen emprendimiento debe tener. En primer lugar, original. Bien, original. Mientras más original sea la idea que tienes, el proyecto que tienes, el servicio que prestas, pues evidentemente más probabilidades tiene de éxito. Y aquí hay algo también muy interesante, ¿no? Porque yo digo que este siglo XXI y finales del siglo XX es un tiempo en el cual lo original dejó de existir. O sea, una persona lanza una idea, una persona crea una idea que es muy original, pero ya a los 3, 4, 5 o menos meses ya salió algo similar, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Uber. Cuando Uber salió, Uber era una idea sumamente original. Pero ahorita, ¿cuántas plataformas similares a Uber hay? Entonces, bueno, eso de originalidad es importante, especialmente al principio, pero sabemos pues que eso va a estar condicionado. Bien, luego vamos a hablar de otro concepto que va a ayudar a mantener esa originalidad lo más pura posible. Luego, que sea escalable. Es decir, para que un emprendimiento sea exitoso, debe tener la posibilidad de poder crecer en el tiempo. Por ejemplo, si tú eres una persona que tu emprendimiento es dar sesiones de coaching y tú eres el único que da esas sesiones de coaching, ese emprendimiento no es escalable. ¿Por qué? Bueno, porque el día tiene 24 horas, no tiene más.
de las cuales aproximadamente 14 horas son las horas en las cuales se pueden hacer actividades, y tú eres una sola persona. Entonces con 4, 5 o 6 clientes ya no vas a poder seguir haciendo que ese emprendimiento crezca. Entonces el emprendimiento debe ser escalable, debe tener la posibilidad de poder crecer en el tiempo y mantenerse. ¿Bien? El otro elemento importante es que debe ser segmentado. Hay un principio en emprendimiento que decimos, si le vendes a todos, no les vendes a nadie. Y en este sentido, pues más adelante vamos a hablar de un concepto también muy interesante, que es el buyer persona o avatar. Entonces, es muy importante entender que ese emprendimiento debe ser segmentado. Tú debes saber muy bien a quién va tu emprendimiento y a quién no va tu emprendimiento. Antes se hablaba de público meta, ahorita se habla de buyer persona, que es un concepto mucho más complejo y mucho más completo. Y allí hay una teoría muy interesante que se conoce como la teoría de la larga cola. Es decir, dentro de esa larga cola, que es la cantidad de personas que existen en el planeta, dentro de todos esos nichos posibles de mercado que existen, cuál es específicamente al cual tú vas. Porque de esa manera el esfuerzo que vas a hacer a nivel de mercadeo y a nivel de comunicación va a ser mucho más directo y va a ser mucho más efectivo, y también va a ser mucho más rentable, pues, que si intentas venderle un producto a todo el mundo de lo que existe en el planeta. Estamos hablando aproximadamente de más de 580 millones de personas solamente de habla hispana. Entonces, bueno, es un mercado muy, muy, muy grande. Y a veces cuando uno le dice a una persona, bueno, tu producto va al 1% de la población, la gente dice, el 1%, pero eso sí es chiquito, eso es muy poquito. O sea, no, eso no es nada poquito. Ese 1%, date cuenta de qué mercado lo estás tomando. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Debe ser autogestionable, es decir, un emprendimiento que no sea capaz de mantenerse por sí mismo es un emprendimiento que no va a funcionar. Mientras más cantidad de personas entren en un proyecto, más probabilidad hay de que ese proyecto no se pueda sustentar. O sea, mientras tu servicio, tu producto dependa de más personas, menos control vas a tener sobre él, y eso hace que el margen de error se incremente de una manera bastante grande. Y luego debe ser medible. Lo que les decía anteriormente del principio del balance scorecard, ¿no? Que dice, pues no puedo controlar lo que no puedo medir. Si tú no tienes la posibilidad de poder medir tu emprendimiento, los resultados, el alcance, lo que se está haciendo, el cómo se está haciendo, los beneficios, etcétera, 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 no puedes controlar ese emprendimiento. Y va a llegar un momento en el cual no lo vas a poder manejar. Entonces, estos son los elementos muy interesantes del emprendimiento. Y en ese sentido, pues llegamos al tema de cómo se forma una imagen. Porque una de las cosas muy importantes de un emprendimiento es el tema de la imagen. Especialmente porque vas a estar sometido al tema de la competencia, vas a estar sometido a un cliente que en la actualidad tiene una característica interesante que tal vez no tenía antes, y era que el cliente ahorita es no solamente sumamente exigente, sino que el cliente hoy en día es alguien que cuenta con muchas opciones, y cuenta con muchas opciones al alcance de la mano, en el celular, en la computadora. Entonces eso hace que el tema de la imagen sea sumamente importante hoy en día para lograr un emprendimiento exitoso. Y bueno, yo diría que, como lo decía al principio doña Senia, ¿no? Cuando comenzamos, yo diría que ese tema de la imagen no solamente tiene que ver con los emprendimientos, tiene que ver con absolutamente todo en nuestra vida, ¿no? No vas a tener novia ni novio si no manejas una imagen adecuada. Y cuando hablo de una imagen adecuada no me refiero a que sea bonito o que te parezcas a Henry Cavill, ¿no? O que te parezcas a Angelina Jolie, sino el tema de la imagen pues va mucho más allá. Pero generalmente, ¿cómo se forma la imagen? ¿Cómo decimos que se forma una imagen? La imagen se forma a través de 3 fenómenos. ¿Okay? Lo que digo de mí, lo que dicen de mí y la experiencia directa. En este sentido, hay 2 de esas 3 variables sobre las cuales tú tienes una injerencia rápida, directa, concreta. Y hay una de ellas donde no es así. Entonces, lo que digo de mí tiene que ver con tu campaña de comunicación. Cómo tú manejas tu campaña de comunicación. Y sabemos que hoy en día,
Si tú no tienes una buena campaña de comunicación, si tú no estás en las redes sociales, si tú no estás en el ciberespacio, no existes. Bien, no existe. Y aquí la campaña de comunicación, cuando hablamos de lo que digo de mí, se refiere a toda la estrategia comunicacional que yo estoy desarrollando sobre mi producto, sobre mi servicio, sobre mi emprendimiento. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Por dónde lo estoy diciendo? De tal manera de poder llegar a mi buyer persona, a mi cliente objetivo, de una manera clara, directa e inmediata. Y esto es muy importante de cómo lo manejamos y de cómo enfrentamos las diferentes situaciones que se puedan presentar. Esto es importante tomarlo en cuenta porque el trabajo en redes sociales es algo que toma muchísimo tiempo, absorbe mucho tiempo y tal vez ustedes lo saben más, mejor que yo. Las campañas en redes sociales es algo que requiere de tiempo y además de eso de mucha constancia. Estar montando contenido constantemente, cambiando contenido constantemente, atento a los comentarios, atentos a la gente que te habla o te intenta contactar por allí. Entonces es algo que requiere un tiempo importante y que debemos de estar conscientes de eso. Y además de eso, saber exactamente, no solamente dónde lo voy a montar, ¿no? Sino qué voy a montar, porque eso también es algo importante. O sea, es importante que nosotros definamos cuál es la imagen que yo quiero proyectar, cómo quiero que la gente me vea, cómo quiero que la gente vea mi producto para saber exactamente cuál es la campaña que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Es decir, no todas las redes sociales sirven para todos los productos o sirven para todos los servicios. Bien, no toda campaña comunicacional, no todo producto, no todo servicio se vende a través de un TikTok, de una persona bailando en las redes sociales o en Instagram. Eso no es así. No todos los productos ni todos los servicios se venden montando una galería de fotos en Facebook. Es muy importante entender que no solo hay que tomar en cuenta lo que digo de mí, sino por dónde lo digo y cómo lo digo. Y a veces yo he encontrado campañas comunicacionales que más bien van en contra de lo que se está diciendo, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. Acá en Costa Rica pasó hace poco que una empresa que se dedica a hacer eventos de música, eventos para jóvenes, resulta que en uno de los eventos se colaron unas personas con armas de fuego y esas personas dispararon en pleno evento, pues y fue un desastre. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas ni personas heridas, pero evidentemente fue un momento de muchísima tensión y de muchísimo miedo. Entonces, la campaña que esta empresa sacó a través de las redes sociales sobre lo que había ocurrido, en mi opinión, fue muy negativa y fue más bien contraproducente, porque hay que tener mucho cuidado. En programación neurolingüística decimos que el lenguaje tiene vida propia, es decir, el lenguaje genera experiencia. Y cuando tú vas a escribir sobre temas como esos, debes tener mucho cuidado sobre lo que vas a decir. ¿Bien? Luego está lo que dicen de mí, y lo que dicen de mí tiene que ver evidentemente con la competencia. Pues. ¿Qué dice la competencia sobre mí? ¿De qué habla la competencia sobre mí? Por ejemplo, en este caso que les estoy diciendo, que les estoy contando de esta empresa de eventos, pues evidentemente la competencia aprovechó esa situación que se presentó y empezó a lanzar por las redes sociales una campaña con unos memes sumamente agresivos y sumamente duros y sumamente fuertes, ¿no? Entonces, eso evidentemente tú no lo puedes controlar, no lo puedes, sin embargo, yo les decía a estas personas que un tiempo después vinieron a conversar conmigo, yo les decía, bien, hay un concepto en mercadeo que es muy interesante, que se conoce como reposicionamiento, y es lo que en estos casos, cuando la competencia tiene una comunicación muy agresiva sobre ti, sobre tu producto, sobre tu emprendimiento, es lo que se recomienda que podamos hacer. Entonces vamos a ver cómo podemos reposicionar tu marca utilizando los mismos argumentos de la competencia a tu favor. Y el tercer elemento que es muy importante para formar imagen y para formar reputación es la experiencia directa.
Es decir, aquellas personas que han consumido tu producto, que han utilizado tu servicio, cuál es la experiencia que han podido tener y asegurar que esa experiencia directa, de ser posible, llegue a la mayor cantidad de personas que se puede hacer. De estos tres principios que rigen el tema de la imagen, el más importante es el tercero, la experiencia directa, porque la experiencia directa va a atacar de forma inmediata uno de los botones mentales más fuertes, más efectivos que hay en la mente humana. ¿Bien? Hay un concepto muy interesante en neurociencias que se conoce como los botones mentales. Los botones mentales son algo así como elementos en el cerebro, conceptos en el cerebro, ideas en el cerebro que se disparan en una situación determinada. Por eso el nombre en inglés de los botones mentales es mental trigger, ¿no? A mí no me gusta esa palabra porque trigger suena a gatillo. Bueno, suena no es gatillo. Me pareciera que estuviera disparándole a la gente. Yo prefiero el concepto en castellano que es botón mental. Yo he estudiado durante muchísimos años el tema de los botones mentales porque es un concepto de neurociencia, que es un área donde yo me he venido desarrollando. Y yo digo que los botones mentales se dividen dependiendo del tipo de cerebro al cual afectan. Y digo que hay una serie de botones mentales que van al cerebro reptil, otros que van al cerebro límbico o emocional y varios que van a la neocorteza. Esos botones mentales, que son 23, hay uno especialmente, que es un botón mental del cerebro emocional, que se conoce como prueba social, que es en qué consiste ese botón mental de prueba social, ¿no? Es algo al cual todos nosotros nos hemos visto expuestos. Por ejemplo, si tú vas a un food court, a una feria de comida, y estás viendo los lugares, y tú ves un sitio donde hay mucha gente, y ves un sitio donde no hay nadie, generalmente ¿dónde vas a querer entrar? Generalmente vas a querer entrar al sitio donde hay mucha gente, porque inmediatamente lo que vas a pensar es, oye, debe ser muy bueno cuando hay tanta gente, ¿qué servirán allí que hay tanta gente? Seguramente la comida rota más y debe ser más fresca porque hay mucha gente, el servicio debe ser bueno porque hay mucha gente. Es decir, eso es lo que se conoce como prueba social. Es un botón mental muy, muy, muy poderoso, por eso hay sitios que se ponen de moda y todo el mundo quiere ir y entonces se forman esas filas inmensas para la gente poder entrar. Bien, por eso hay productos que se agotan rápidamente y parece mentira. Cuando los productos se agotan es cuando la gente más los quiere. Bien, es precisamente por ese concepto de ese botón mental que se conoce como prueba social. La experiencia directa es un fenómeno que va específicamente al botón, a ese botón mental prueba social y por lo tanto es sumamente poderosa en el caso del emprendimiento. Por eso los clientes contentos, los comentarios positivos sobre tu producto o sobre tu servicio, las personas que pueden hablar de cómo se sintieron, de lo que hicieron, etcétera, etcétera. Todo eso es una gran base de datos que tú puedes utilizar y debes utilizar para potenciar tu emprendimiento de una manera exitosa. Entonces, debes prestarle mucha atención a estos tres elementos para formar esa imagen que sea exitosa, esa imagen que sea atractiva para que tu producto pueda funcionar. Algo que también es importante que aprendas a manejar sobre tu emprendimiento es un concepto que es la incertidumbre versus la expectativa, ¿bien? Incertidumbre y expectativa son palabras sinónimas en cuanto a su significado, pero no en cuanto a su emocionalidad. La palabra incertidumbre es una palabra que en el sentir te conecta con emociones limitantes, ¿bien? El miedo, la tristeza, etc. En el ser te conecta con el emprendimiento y en el hacer te conecta con la incapacidad, mientras que la expectativa es algo que te conecta con las emociones, con emociones potenciadoras en el sentir, si se puede hacer, si es posible. En el ser te conecta con la esperanza, que es una espera activa, esa es la característica principal de esperanza, no una espera pasiva. Y en el hacer te conecta con la iniciativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo. Y en ese sentido, pues es muy importante que cuando entres en un
un emprendimiento, cuando comiences a construir la imagen de tu emprendimiento, te conectes con la expectativa y tengas mucho cuidado con la palabra incertidumbre. En la pandemia vimos que la incertidumbre creció de una manera desproporcionada y eso hizo que muchas personas abandonaran ideas, posibilidades, proyectos que pudieron haber sido exitosos precisamente ante la incertidumbre de lo que podía pasar, cómo podía pasar, cuánto iba a durar la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la incertidumbre y cambiar esa incertidumbre por expectativa, ¿no? por esperar, no necesariamente de una manera tonta, de una manera infantil, pero sí esperar sabiendo que si ponemos todo lo que esté de nuestra parte y tomamos en cuenta algunas cosas que son importantes, como la que estamos viendo, pues hay muchas posibilidades de que ese emprendimiento pueda ser exitoso y se pueda manejar bien. Hay algo que deseo trabajar con ustedes en esto del emprendimiento, ¿bien? Y quisiera ahorita dejarlo o trabajarlo para el final. Yo digo que hay algunos principios del emprendimiento que son muy importantes de tomar en cuenta y que cuando tú tomas en cuenta esos principios, el emprendimiento puede tener posibilidades de tener éxito. ¿Bien? Cuando tú eres capaz de tomar en cuenta estos principios, puedes generar una imagen corporativa, una imagen de profesional sumamente sólida, no voy a decir exitosa, esa palabra no me gusta, sumamente sólida, que te ayude a enfrentar ese emprendimiento de una manera pues mucho más relevante, mucho más posible, mucho más efectiva. Entonces les quiero dejar estos principios para que reflexionen sobre ellos, piensen sobre ellos, los tomen en cuenta y evalúen el emprendimiento que tienen, la imagen del emprendimiento que tienen, la imagen que tenemos nosotros como individuos y que proyectamos ante los demás, ya sea a nivel profesional en la empresa o ya sea a nivel personal en nuestro emprendimiento o en nuestras relaciones, pues cómo estamos, ¿no? Y sacar una especie de puntaje a ver cómo salimos. El primer punto es cuide su imagen. Y cuide su imagen no necesariamente tiene que ver con estar vestido siempre con ropa de marca, ¿no? Porque la imagen va más allá de la ropa, como bien lo dijo en una oportunidad Coco Chanel, ¿no? En esa famosa frase de que no es la ropa, es el porte, ¿no? Entonces, lo importante es cómo está el tema de la imagen. Y en ese tema de la imagen tienen que ver cómo tú te proyectas, ¿bien? Hay una frase en la Biblia que dice que nadie da lo que no tiene, y también hay una frase en neurociencias en la cual decimos que el cerebro prioriza lo que el cuerpo transmite. Esa es una frase maravillosa de una gran neurocientífica española que se llama Nazaret Castellanos, y ella tiene toda la razón, ¿no? El cerebro prioriza lo que el cuerpo transmite. Es decir, si tu comportamiento, si tu actitud es la actitud de una persona segura, de una persona confiada, de una persona que cree en lo que está ofreciendo, pues el cerebro de quien está contigo, de tu cliente, de tu compañero, de quien sea alrededor tuyo, se va a convencer. Mientras que si tú no proyectas esa imagen, tú puedes decir 100 cosas y el cerebro no los va a priorizar. Recuerden esa frase y siempre guárdenla en su mente. El cerebro prioriza lo que el cuerpo transmite. Así que la postura, el comportamiento y la manera como yo me presento es sumamente importante para tener una imagen adecuada. El segundo punto es presente muy bien su oferta. Y esto también es muy importante. Cómo tú presentas tu oferta y tus servicios, por cuáles canales la presentas. Yo he visto a veces ofertas o propuestas que nada más con ver la oferta ya a uno se le quitan las ganas, ¿no? Tomar en cuenta que el mercado ha cambiado y el cliente ha cambiado, y que muchas veces
yo he recibido ofertas con una letra 10 y son como 10 páginas diciéndome exactamente lo mismo, que eso no hay quien lo lea. Entonces también hay que tener mucho cuidado de cómo estás presentando tu oferta, o tu servicio, o tu imagen, para que pueda ser exitosa, ¿no? El tercer elemento que es muy importante en lo que tiene que ver con este tema de los emprendimientos: deje todo por escrito. Esta es una norma que debemos tener siempre, no solamente a nivel de emprendimiento, sino incluso a nivel personal. Aprende a dejar todo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y el día de mañana, cuando se presenta algún problema y si deseamos solucionarlo, es muy importante tener argumentos para poder resolver eso, ¿bien? Es importante recordar que en ontología del lenguaje, una cosa son los hechos que conocemos como afirmaciones y otra cosa son las opiniones, ¿bien? Que conocemos como declaraciones. Entonces, ahí hay que, o juicios, ¿no? Que las declaraciones, los juicios son declaraciones, pero es muy importante que eso se quede por escrito. Use un lenguaje adecuado, verbal y escrito, y esto también es muy importante. Usa un lenguaje adecuado según tu emprendimiento. Es muy diferente que tú tengas un emprendimiento que va dirigido a gerentes a que tú tengas un emprendimiento que va dirigido a muchachos de 14 años. Es muy distinto el lenguaje que tú vas a usar, tanto verbal como escrito. Entonces, usar un lenguaje adecuado no significa usar un lenguaje técnico o usar un lenguaje protocolar. Significa que ese lenguaje debe ser el adecuado para tu cliente. Y muchas veces, dependiendo de tu cliente, el lenguaje adecuado es un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, muy plano. Como en algunas oportunidades, el lenguaje adecuado para tu cliente es un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy profesional, muy florido. Entonces hay que tener allí mucho cuidado de cuál es el lenguaje adecuado que estoy colocando. El otro elemento importante: sea prudente, evite los comentarios. Y esto es muy importante, no solamente a nivel de imagen en emprendimiento, sino de imagen personal. Hay que tener mucho cuidado con los chismes. Eso es una de las cosas que más afecta el tema de la imagen de una persona o de una empresa, ¿no? Entender el principio de la confidencialidad. Respete y acuse recibo a tiempo, y ese es un problema que tenemos los latinoamericanos. Somos demasiados complicados con el tema de acusar recibo, de responder los correos. Es algo terrible que tenemos y que debemos resolver si queremos tener un emprendimiento y queremos tener una imagen además profesional adecuada. Respete la diferencia de sexo, orientación sexual, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también es importante, ¿bien? Una persona que tiende a ser estas que desechan a los demás, una persona que desprecia a los demás, no debería montar ningún emprendimiento. Bueno, no debería hacer nada en la vida, pero por supuesto menos un emprendimiento. Es muy importante entender que como persona, como individuo, como trabajador, como profesional, como emprendedor, tú te vas a encontrar con personas muy distintas. Personas de sexo diferente, orientación sexual diferente, religión diferente, nacionalidad, etcétera, etcétera, y que debes tratarlos a todos por igual. Si tú eres una persona que discrimina, quédese en su casa y no haga nada que tenga que ver con los demás. Defina muy bien su buyer persona, lo que hablábamos, a quién le vendes, a quién va dirigido tu emprendimiento, a quién te diriges, cuál es la persona con la cual te vas a relacionar, cuáles son las características de ese individuo, de ese cliente, para que la imagen que vas a proyectar sea la imagen más adecuada a ese target o a ese buyer persona o a ese avatar al cual te diriges. Diferénciese de la competencia. Bien, busca ese elemento. No importa si tú vendes algo igual a otra empresa, a otro emprendimiento, o tienes las mismas cualidades parecidas a otra persona. Siempre va a haber algo en lo cual tú te puedes diferenciar. Siempre hay algo más, algo distinto que puedes ofrecer, y eso es lo que llamamos pues promesa básica o reason why. Pues, ¿cuál es ese elemento que es diferenciador? Si consigues ese elemento diferenciador, pues vas a ser una persona exitosa. Deje lo personal en su casa. ¿Okay? Deje lo personal en su casa. O sea, sepas diferenciar cuando estoy en un espacio de trabajo y cuando estoy en un espacio personal. Y en este caso, los emprendimientos familiares, es muy importante que esto lo tengan en mente.
porque a veces terminamos discutiendo, como mi socio es mi amigo, entonces termino discutiendo con mi socio frente al cliente o en el trabajo, cosas que son de la esfera personal, o peor, termino llevándome a la casa o a la esfera personal cosas que tienen que ver con el trabajo, que pasa mucho en el emprendimiento, o lo que les decía antes, tenemos poco tiempo y entonces termino por no tener vida. Hay que separar muy bien los espacios, ¿sí? Y esto que está aquí, esto que les estoy presentando en pantalla, es un modelo interesante que se llama SMART, es un modelo que se usa mucho para apoyar el tema del emprendimiento. Y bueno, a mí me gusta siempre obsequiar algo en estas conferencias, y les voy a dejar mi teléfono, y las personas quienes me escriban a ese número que está allí, pues con mucho gusto les voy a enviar este PDF que hice para esta conferencia, donde comparto con ustedes este modelo SMART. Y además les voy a dejar también una serie de 7 videos con un modelo que también me gustaría compartir con ustedes, un modelo de lo que se conoce como pensamiento lateral, que creó el gran Edward de Bono, uno de los consultores más grandes en el mundo, que son 7 videos cortos, donde en el primer video pues se presenta el modelo, y en los siguientes 6 videos es uno por cada técnica, ¿no? Es un modelo que se conoce como los 6 sombreros para pensar, que es una técnica de toma de decisiones, quizás una de las cosas más importantes cuando estamos trabajando con imagen y estamos haciendo un emprendimiento, ¿no? Entonces, pues a quienes me escriban a ese número, con muchísimo gusto les voy a hacer llegar este PDF y estos 7 videos para que los tengan y lo puedan utilizar y lo puedan ver y les sea de utilidad. Bueno, gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues con muchísimo gusto puedo responderlas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. Doña Cinia, no se escucha, tiene el micrófono desactivado. Gracias. Gajes de la tecnología. Por favor, las consultas por el chat. No veo ninguna consulta, lo que veo son muchas felicitaciones, muchos comentarios súper favorables de que excelente el aporte, que excelente la charla, el enfoque, súper interesante y de gran utilidad. Y es que efectivamente, ¿verdad? A veces con el tema del emprendimiento, y yo creo que si algo nos dejó la pandemia fue mucha creatividad para emprender. Dice un usuario que tiene una consulta, díganos, a ver. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos Sí, días. señora. Sí, yo tengo como una consulta, no, como para recopilar sería, tal vez que el profesor no me indique cuáles son los aspectos que yo debo de tener en cuenta o qué debo de hacer antes de emprender. Bien, antes de emprender, yo te diría que hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Yo te diría que hay 3 que son básicas, ¿no? Y que están en las 3 esferas del ser humano. Hay 3 esferas, 3 bloques que es muy importante manejar cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un emprendimiento, y yo diría que incluso que nuestra vida en general, ¿no? Esos 3 bloques son lo que hay, lo que quiero y lo que debo. ¿Bien? Repito, lo que hay, lo que quiero y lo que debo. Esos son los 3 aspectos que tú debes medir cuando te vas a enfrentar a un emprendimiento, o repito, de hecho yo considero que en cualquier cosa de la vida. Lo que hay se refiere a cuál es la situación, ¿bien? El análisis del entorno, cuál es la realidad. ¿Por qué? Porque hay algo que yo no puedo cambiar. Muchas veces nos enfrentamos a las cosas desde lo que quiero, ¿no? Bueno, yo quiero hacer esto, entonces yo lo voy a hacer. Bueno, ya va, tú puedes querer mucho, pero la pregunta es, ¿eso es posible? ¿Eso es factible? ¿Es el momento?
Entonces, si bien es cierto que, y esto también es una frase que a veces se convierte en cliché, ¿no? Los momentos los creas tú, dice por ahí todos los gurús de Facebook. Eso no es tan así. O sea, hay circunstancias, por ejemplo, arrancar un emprendimiento en pandemia pues no era nada sencillo, a menos que tu emprendimiento haya sido, como para muchas personas, pues qué sé yo, vender mascarillas. Muchas personas hicieron emprendimientos de este tipo que fueron exitosos por el momento. Pero es muy importante analizar la realidad, lo que hay, lo que existe, el contexto, el momento, para saber y estar claro en bajo qué circunstancias voy a emprender. El segundo elemento es lo que debo, y lo que debo tiene que ver con que somos seres gregarios, somos seres sociales, somos seres interdependientes. Y muchas veces la pregunta es, oye, yo tengo ganas de hacer esto, pero yo lo debo hacer. En este momento yo lo debo hacer, tomando en cuenta las circunstancias en la que estoy, yo lo debo hacer. O sea, es posible. Un amigo me decía, por ejemplo, José Luis, yo tengo un emprendimiento en el cual, pues, yo prácticamente voy a tener que dedicarle los 7 días de la semana a este emprendimiento. Y yo le decía, ok, eso está muy bien, me parece excelente, pero hay una cosa que te debes tomar en cuenta. Tú te acabas de casar y tú tienes un niño pequeño. Entonces, ojo, ¿no? Porque no te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te quiero decir es que evalúes muy bien y tomes en cuenta este aspecto para que adecúes tu emprendimiento a esta situación y no te encuentres con que el día de mañana vas a tener un emprendimiento muy exitoso y un hijo que ni te conoce y que te pueda traer consecuencias emocionales. Y el tercero es lo que quiero. ¿Por qué? Porque si no hay la energía del querer, si tú ese emprendimiento que estás haciendo lo estás haciendo porque no te queda de otra o porque tu socio te está empujando, pero en el fondo realmente tú no quieres hacer eso, tú no te sientes conectado emocionalmente con eso, entonces también estúdialo, porque vas a necesitar, una de las cosas que vas a necesitar inevitablemente para que un emprendimiento sea exitoso es la motivación. Y la motivación es un elemento que está en nuestro cerebro emocional. Por lo tanto, es muy importante que estés emocionalmente conectado con lo que estás haciendo. Maturana en una oportunidad es una frase maravillosa, el gran biólogo chileno. Él dice, no es cierto que seamos seres racionales, somos como mamíferos, seres emocionales, que utilizamos la razón para justificar lo que hacemos desde la emoción. Y esa frase de Maturana es 100% cierta. Entonces la emoción es una energía muy importante para emprender. Y si a ti no te gusta, en el fondo no te gusta, en el fondo no quieres hacer eso, pues vas a necesitar el doble de la energía para poder sacarlo adelante. Entonces evalúa muy bien lo que quiero, lo que debo y lo que hay para emprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada, a la orden. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. No tenemos más consultas, así es que todo felicitaciones, todo de verdad. Me parece que los participantes están muy agradecidos, muy impresionados, excelente el aporte que nos hace. Así que agradecerle, don José Luis, el espacio, el tiempo que nos dedicó, la disposición a compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Muchísimas gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros durante la charla, que participaron muy activamente en el chat, aplaudiendo y dando muestras de que efectivamente había sido de mucho provecho. Para la Escuela de Educación de la Universidad Americana, ha sido un placer, de verdad, compartir con todos ustedes. Los invitamos, todavía quedan algunas charlas, todavía quedan algunas actividades programadas, así es que de verdad, muchísimas gracias, buen día, feliz fin de semana, cuídense mucho, un abrazo a todos, un abrazo de 8 segundos, dijo José Luis. ¿Cómo? Un abrazo de 8 segundos. Abrazo de 8 segundos, por favor, no menos. 8 segundos, que es lo que genera oxitocina. Así es que sigamos el consejo, abrazos de mínimo 8 segundos, un gusto haber compartido con ustedes, muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, pues, que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.